El sonido de un portazo resonó por toda la casa, marcando el comienzo de un cambio irreversible. Mary nunca había imaginado que alejarse de su familia sería lo más difícil que haría en su vida, pero en el momento en que tomó la decisión, supo que no había vuelta atrás. La idea de libertad le había parecido tan simple, tan necesaria, pero a medida que pasaban los días, sentía el peso de la ausencia de las mismas personas que una vez definieron su vida. ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que la única manera de ser verdaderamente feliz es alejarte de las personas que amas? La elección de Mary está hecha, pero tiene consecuencias que ella ni siquiera puede empezar a comprender. Los que se quedaron atrás, los que ella dejó, ¿cómo se las arreglarán? ¿Y alguna vez encontrará la paz que busca desesperadamente? Mary nunca fue alguien que causara sensación. La más joven de una familia de 4 siempre había asumido el papel de hija tranquila y confiable, manteniendo la cabeza gacha y haciendo lo que se esperaba de ella. Trabajaba en una oficina, pasaba largas horas sumergida en informes y hojas de cálculo, un trabajo que exigía perfección pero nunca reconocimiento. En casa, ella era la cuidadora, la que recogía los pedazos cuando su familia la necesitaba. Sin embargo, por mucho que diera, a menudo se sentía invisible, sus necesidades y deseos se pasaban por alto constantemente. Ahora, de pie en el umbral de algo nuevo, se encontró cuestionándolo todo. ¿Era esta realmente la vida que quería? ¿O había estado viviendo a la sombra de las expectativas de los demás durante demasiado tiempo? Le dolía el corazón con una extraña sensación de libertad y miedo mientras empacaba las últimas pertenencias. Una vez se había alejado de su familia, pero ahora sentía que el verdadero desafío era alejarse de la antigua vida y labrarse un nuevo camino. La familia de Mary era complicada. Su madre, Eleanor, era la personificación de la gracia, siempre serena, siempre en control, pero bajo la superficie el amor de Eleanor a menudo parecía más un deber que un afecto. Tenía grandes expectativas, no solo de sí misma, sino de todos los que la rodeaban, especialmente de sus hijas. Luego estaba Joseph, su padre, severo y distante, cuyo amor se expresaba a través de lo que él pensaba que era sacrificio, pero siempre falto de calidez. Mary había aprendido desde el principio que es mejor mantener ocultas las emociones, que la fuerza significaba no dejar que nadie viera nunca la debilidad. Y finalmente estaba Vanessa, la hermana mayor de Mary, la que siempre parecía tener todo resuelto. Vanessa era segura de sí misma, extrovertida y la que todos adoraban. No es que Mary estuviera resentida con su hermana, pero había un sentimiento persistente de estar eclipsada, de ser ella quien tenía que compensar los errores de los demás. Con el paso de los años, estas dinámicas poco a poco se convirtieron en el fundamento de la vida de Mary. La aparente perfección de Vanessa solo destacó los defectos de Mary ante los ojos de sus padres. Eleanor y Joseph siempre estuvieron orgullosos de Vanessa, mientras que Mary se sentía invisible y sus propios logros nunca eran suficientes para ganarse su atención o afecto. A medida que Mary crecía, las grietas en los cimientos de su familia se hicieron más grandes. Su papel dentro de la familia nunca había sido realmente suyo. Siempre estuvo moldeado por las expectativas de los demás, y ahora esas grietas amenazaban con tragarla entera, obligándola a preguntarse si valía la pena sacrificar su propia felicidad por permanecer en este entorno. El momento llegó una tranquila tarde de domingo cuando José llamó a María. Su voz, normalmente tranquila y serena, ahora temblaba de pánico. Mary, tienes que volver a casa, es malo, Vanessa y Bradley están peleando, es peor de lo que piensas. El corazón de María se hundió. Se había alejado de su familia por una razón, para escapar del ciclo de expectativas y sacrificio que había definido su vida. Pero ahora, la familia de la que se había distanciado estaba pidiendo ayuda y, a pesar de la distancia que había puesto entre ellos, sus instintos le gritaban que respondiera. El peso de su decisión era asfixiante. Era realmente libre si las mismas personas que la habían mantenido cautiva emocionalmente
todavía tenían un control tan poderoso sobre ella. La incertidumbre sobre su siguiente movimiento la atenazaba con fuerza. ¿Debería regresar, arreglar lo que estaba roto, o debería mantenerse alejada, preservando la frágil paz que tanto había luchado por establecer? En ese momento, Mary se dio cuenta de que escapar de su pasado no era tan simple como alejarse. Era una batalla constante contra la atracción de la familia y el deber contra la culpa que seguía a cada decisión. Las consecuencias de sus acciones ahora eran imposibles de ignorar. Mary no pudo ignorar la llamada de ayuda, a pesar de que todo en ella le decía que se mantuviera alejada. Aceptó de mala gana encontrarse con sus padres y con Vanessa en un café, esperando que el enfrentamiento fuera rápido y ella pudiera regresar a su nueva vida sin mayores complicaciones. Pero la reunión no fue como ella esperaba. Vanessa, normalmente serena y confiada, estaba sentada frente a ella, con los ojos hinchados por el llanto. Bradley, su marido, apenas había dicho una palabra, sentado con los brazos cruzados y el rostro tenso por la ira. A medida que se desarrolló la conversación, quedó claro que la tensión entre los miembros de la familia no había hecho más que aumentar desde que Mary se fue. La madre de Bradley había hecho una visita sorpresa a la casa de los recién casados solo para encontrarla en desorden. Las críticas habían sido duras y Vanessa, que ya luchaba por adaptarse a su nuevo papel como esposa, sintió el dolor del juicio de su suegra, pero no eran solo los suegros los que estaban causando problemas. La desaprobación de Joseph por la incapacidad de Vanessa para mantenerse al día con las tareas del hogar solo había añadido más leña al fuego. Ahora Vanessa estaba cuestionando su propio valor y sus habilidades, y Mary podía sentir el viejo y familiar resentimiento burbujeando en su pecho. Cuanto más escuchaba a Mary, más se daba cuenta de cuánto de su propio dolor no resuelto estaba ligado a las expectativas tácitas de su familia, su necesidad de ser vista y apreciada, su deseo de libertad. ¿Era el mismo deseo que ahora destrozaba a Vanessa? ¿Podría ayudar a su hermana o involucrarse solo la arrastraría de nuevo a una situación de la que había luchado tan duro para escapar? El aire estaba cargado de tensión y Mary sintió una incomodidad creciente. Cada palabra que decía parecía como si la estuvieran diseccionando y con cada segundo que pasaba, la comprensión la golpeaba con más fuerza. Nunca se trataba solo del matrimonio de su hermana. Se trataba de una familia rota que nunca se había entendido realmente. A medida que pasaban los días, Mary se encontró atrapada en un torbellino de confusión emocional. Los problemas de su familia ya no se debían únicamente a las luchas de Vanessa, la estaban arrastrando de regreso a un mundo que había pasado años tratando de dejar atrás. La culpa que había reprimido durante mucho tiempo ahora salía a la superficie, asfixiándola cada vez que pensaba en la llamada de ayuda de sus padres. Cuanto más intentaba dar un paso atrás, más sentía que el peso de sus expectativas la empujaba hacia adelante. Externamente, la presión de la familia era abrumadora. José, que ahora le suplicaba a María que regresara a casa y arreglara las cosas, seguía insistiendo en que ella era la única que podía restablecer el orden. Sus propios intentos fallidos de reconciliarse con Vanessa solo profundizaron su frustración. Mientras tanto, Eleanor, con sus comentarios pasivo-agresivos, sugirió sutilmente que Mary estaba abandonando a su familia una vez más al no involucrarse. Las emociones de Mary estaban desbordándose. Su propia carrera, que había sido un faro de autoestima, ahora parecía secundaria frente a las crisis de la familia. Y luego estaba Vanessa. A pesar de sus anteriores peticiones de ayuda, Mary empezó a ver las grietas en la fachada de su hermana. Vanessa luchaba por gestionar su matrimonio, pero también luchaba consigo misma. Su necesidad de validación, su miedo al fracaso, las mismas presiones que habían asfixiado a Mary durante años, ahora asfixiaban a Vanessa. Mary quería ayudarla, pero hacerlo significaba enfrentar los mismos patrones dolorosos de sacrificio y deber que habían destruido su propia felicidad.
El suspenso de la situación se volvió insoportable. Mary haría el sacrificio y correría el riesgo de perderse una vez más por el bien de su familia, o continuaría su lucha por la independencia, sabiendo que eso podría significar perder la poca conexión que le quedaba con las personas a las que alguna vez llamó familia. El punto de ruptura para Mary llegó una tarde fría, cuando se encontraba en la puerta de la casa de sus padres, sintiendo el peso de una decisión que había estado pesando sobre ella durante semanas. La familia había convocado otra reunión, desesperada porque ella interviniera en el matrimonio de Vanessa para arreglar de alguna manera el daño causado. Cuando entró en la casa familiar, la atmósfera era pesada, sofocante. Joseph y Eleanor la miraron expectantes, como si ella tuviera las respuestas que necesitaban para arreglar todo nuevamente. Esta vez, sin embargo, Mary no era la misma mujer que se había ido años atrás. Ella había cambiado y el tiempo de fingir ser la hija obediente había terminado. Respirando profundamente, se enfrentó a sus padres. «¿Quieres que arregle las cosas?», comenzó, su voz firme, pero firme. «¿Pero por qué siempre soy yo? ¿Por qué soy yo quien tiene que sacrificarlo todo por esta familia, mientras nadie me pregunta cómo me siento?» Sus padres quedaron desconcertados y sus excusas habituales fallaron. José intentó hablar, pero María lo interrumpió. «Me fui por una razón. Tuve que escapar de este ciclo asfixiante de expectativas y me construí una vida donde podía respirar. ¿Y ahora quieres que lo deje todo para resolver tus problemas? ¿Para arreglar un matrimonio que, para empezar, ni siquiera era mi responsabilidad?» Sus palabras golpearon como un puñetazo y, por primera vez, Mary vio las grietas en la personalidad cuidadosamente construida de su padre. Ella había sido la que arreglaba la familia, la que mantenía todo unido, pero estaba cansada de ser esa persona. Había llegado el momento de anteponer sus propias necesidades, y cuando el peso de su decisión la golpeó, se dio cuenta de que este momento de ajuste de cuentas moldearía el resto de su vida. La confrontación había sido inevitable, pero cuando finalmente estalló, no se parecía en nada a lo que Mary había imaginado. Tan pronto como sus palabras flotaron en el aire, los ojos de su padre se llenaron de lágrimas, pero no era solo dolor, eran lágrimas de frustración, de darse cuenta demasiado tarde de que su hija había estado cargando con el peso de la familia durante años. «María, por favor», se quebró la voz de Joseph. «¿Crees que fue fácil para nosotros? Hicimos lo que pensamos que era mejor. Pero nunca preguntaste qué y pensé», espetó Mary, alzando la voz. «¿Crees que se supone que debo seguir sacrificándome por ti, por Vanessa, por Bradley? Toda mi vida estuvo en suspenso por esta familia y ni una sola vez consideraste cómo me sentía. ¿Ahora quieres que vuelva y arregle todo como siempre lo he hecho?» La respuesta de Eleanor fue un arrebato defensivo. «Nunca te pedimos que renunciaras a tu vida, solo queríamos que ayudaras, que volvieras a ser parte de la familia». Mary podía sentir los años de resentimiento burbujeando a medida que sus emociones surgían. «No, no querías que volviera, querías un sirviente, alguien que te hiciera todo más fácil, querías que yo solucionara tus problemas sin siquiera considerar que yo tenía los míos propios. Yo no soy la solución a tu problema». La discusión llegó a un punto de ebullición cuando la voz de Bradley, teñida de ira, atravesó el caos. «Por eso las cosas se desmoronaron. Mary, te alejaste y ahora estás ahí parada juzgándonos a todos. No sabes lo que es vivir con tu propia culpa, sentir que has fallado todos los días». La habitación cayó en un silencio atónito. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta. Mary siempre había sido la que cargaba con la culpa, pero ahora las palabras de Bradley la hicieron cuestionarlo todo. ¿Realmente fue ella quien los abandonó? ¿O fue al revés? Cuando la tensión emocional alcanzó su punto máximo, Mary supo que este era el punto de ruptura. Todo estaba a punto de desmoronarse y no había vuelta atrás. Este era el momento que definiría en quién se convertiría y si podría o no salvar alguna parte de su fracturada familia. Las consecuencias de ese enfrentamiento fueron tumultuosas. Durante días,
Mary se encerró en sí misma sin saber cómo seguir adelante. La familia había quedado destrozada y parecía imposible reconstruir las conexiones que alguna vez parecieron tan seguras. Sin embargo, a pesar del desastre emocional, algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía el peso de la responsabilidad de arreglarlo todo. La carga había sido liberada y ahora tenía que decidir cómo proceder con su vida. No fue un camino fácil, pero en el transcurso de varios meses, Mary y su familia comenzaron a sanar, no volviendo a las viejas costumbres, sino aceptando sus defectos y aprendiendo a relacionarse entre sí como iguales. Joseph, que alguna vez fue tan rígido en sus expectativas, había comenzado a asistir a terapia y clases de cocina, ansioso por ser un mejor padre y esposo. Eleanor, que alguna vez había visto la ausencia de Mary como una traición, comenzó a comprender el costo emocional de sus propias acciones y comenzó a priorizar su propio cuidado personal. Vanessa también experimentó su propia transformación. Ella y Bradley habían recibido asesoramiento y habían aprendido a comunicarse mejor y a apoyarse mutuamente en lugar de depender de Mary para cerrar las brechas. Aunque su matrimonio no era perfecto, habían encontrado un nuevo ritmo que era más igualitario y respetuoso. Para María, la curación fue más lenta, más interna. Encontró paz en su nuevo rol, no como salvadora de la familia, sino como una mujer que finalmente podía priorizar su propia vida y su felicidad. Su relación con David continuó floreciendo y mientras se preparaban para formar su propia familia, Mary supo que se había liberado del ciclo de sacrificio que una vez la había definido. La cena familiar, cuando se reunieron todos nuevamente, fue diferente. Ya no había ningún resentimiento ni expectativas tácitas. No era perfecto, pero por primera vez en años parecía una verdadera familia, personas que podían amarse y apoyarse mutuamente sin la carga del sacrificio. Cuando la noche terminó y todos tomaron caminos separados, Mary supo que el viaje estaba lejos de terminar, pero finalmente había encontrado su lugar en un nuevo tipo de familia. Mientras Mary estaba en su balcón, mirando el sol hundirse en el horizonte, sintió que una tranquila sensación de satisfacción la invadía. El viaje había sido largo y el camino hacia la curación había estado lleno de decisiones difíciles y verdades dolorosas. Pero ahora, por primera vez, podía respirar sin sentir el peso de las expectativas de los demás sobre sus hombros. Su familia había aprendido a amarla de una manera igualitaria, no transaccional. Habían llegado a comprender que la verdadera familia no se basaba en el sacrificio, sino en el respeto y el apoyo mutuo. La vida de Mary era suya y, al mirar el futuro con David a su lado, supo que había encontrado un nuevo comienzo. Habría desafíos por delante, pero ya no eran las cargas del pasado. La familia, pensó, no se trata solo de sangre, se trata de elegir crecer juntos. ¿Seguirían haciéndolo? Solo el tiempo lo dirá,